El Evangelio dentro de la historia de la redención. Los invito a abrir sus confesiones que estamos estudiando en el capítulo número 20 y si quieren tener sus Biblias para chequear todos los textos que estaré dando. Y en el día de hoy vamos a dar el capítulo número 20 que se conoce, este no es el título del sermón, voy a dar el capítulo de la confesión que se llama así, del Evangelio y de la extensión de la gracia, o del Evangelio y del alcance de su gracia. Pero el título del sermón es este, que le he decidido poner en esta ocasión, el Evangelio dentro de la historia de la redención. Y antes de empezar, voy a explicar un poquito de la historia de este Evangelio, o sea, dentro de la historia de la redención. Pero como es una confesión histórica, es importante que entendamos un poco de la historia. ¿Se acuerdan? El domingo pasado estuvimos hablando un poco de esta relación en el último punto que había entre la ley y el Evangelio, ¿no? O sea, en el día de hoy vamos a hablar sobre el Evangelio y el alcance, vamos a decir, de su gracia. Históricamente, esta parte de la confesión podríamos decir que es un anexo, algo que está agregado ahí, porque en la confesión de Westminster no existe esta parte. Creo que esta parte de la confesión fue tomada, si no me equivoco, la confesión de Savoy, la que había confesado Owen y otro más que no me acuerdo el nombre. Pero ¿por qué era eso? Porque en la época que se había confesionado esta confesión, estaba surgiendo lo que es conocido como, después iba a ser conocido como un deísmo. ¿Qué eran eso? Entonces, los que estaban en esa época, o habían confesionado la confesión, querían contrarrestar, vamos a decir, este movimiento que estaba surgiendo. Ahora, ¿quién son estas personas? Bueno, los deístas son personas, o sea, no son ateos. De alguna forma, ellos creen en Dios, pero dicen que pueden creer en Dios, pero ponen o anteponen la razón sobre la revelación que Dios ha dejado, o sea, la Biblia. Ellos, estas clases de gente, los deístas, son personas intelectuales, podríamos decir. Ponen el intelecto o la razón sobre la revelación que nosotros conocemos como la revelación especial o escritural, plenaria que tenemos de las escrituras. Ellos dicen que pueden conocerlo por medio de ellos. Ellos de alguna forma, que lo vamos a ver en el punto 3, ellos nos reconocen, vamos a decir que están totalmente depravados, que no tienen la libertad moral para poder buscarlo. Creen que pueden buscarlo, que incluso vamos a ver esta parte que hasta por medio de la revelación natural pueden ellos. Entonces, y otra de las cosas, vamos a decir, que ellos, vamos a decir, niegan de alguna forma rotundamente, es que Dios ha predestinado personas para la salvación. Entonces, vamos a ver que ese movimiento estaba surgiendo. Entonces, esta parte como que se puso para eso, y creo que tiene, si no me equivoco, varios puntos de la confesión que estuvimos viendo. Ahora, ¿por qué le he decidido poner el Evangelio dentro de la historia de la redención? Porque, escuchen bien, me vino este texto porque vamos a ver que el Evangelio no es algo que inventó Pablo, surgió, o la persona puede buscarle como quiera. Puede ser que cualquier persona, vamos a decir, puede buscar al Señor. ¿Qué pasa con esas personas que no se les ha predicado? Y bueno, vamos a ver que después voy a decir algo
dentro de la historia hubo muchas personas que cambiaron el mensaje, evangelistas muy conocidos. Entonces hay que entender de que el mensaje del Evangelio, o la esencia, o la revelación, podríamos decir, del Evangelio, está ya desde Génesis y en adelante. Ustedes van a ver progresivamente, orgánicamente, que va creciendo la semilla del protoevangelio, el primer mensaje del Evangelio. Ustedes lo van creciendo y lo van viendo hasta la revelación, y que llega a la culminación de ese pacto de gracia. Toda la Biblia tiene un tema. Entonces no podemos estar diciendo, yo creo a mi forma, yo creo que es así. No es así. Vamos a ver, voy a tratar de demostrar bíblicamente que la Biblia misma es testigo, y la Biblia misma se atestigua y tiene dentro de ella misma, está, aunque estaba en un misterio, dice Pablo, en un misterio, pero está la Biblia ahí, o sea, el Evangelio. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Voy a empezar a leer, voy a empezar a explicar. Dice así, punto número 1. Habiendo sido quebrantado el pacto de obra por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los elegidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio, en cuanto a su sustancia fue revelado, y es en ella eficaz para la conversión y salvación de los pecadores. Bueno, ¿qué está afirmando acá la confesión? Cosas que nosotros ya estuvimos viendo durante secciones pasadas o en capítulos anteriores. Estuvimos viendo parte de esto. Y esto lo vimos, el punto número 1, ustedes se van a acordar, en el capítulo número 7, creo que es el punto 3, a ver, se llama el pacto del pacto de Dios. Y el punto 3 se van a acordar, que está muy asociado con esto. Fíjese, escuche, del pacto de Dios, capítulo 7, versículo número 3. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, ¿ves? Justo lo que está hablando este punto. A Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que tuvo Adán en su estado de inocencia. Bueno, es un poquito largo acá esto, pero acá vamos a ver cómo, si quiere ponerle un puntito a este punto número 1, le puede poner la inauguración del Evangelio, cómo se inaugura el Evangelio. ¿Por qué es esto? Acuérdense que está tocando este punto acá. Bueno, que este pacto se ha revelado. Se revela. Acuérdense, tuvimos el punto número 7, capítulo número 7, punto 3 ahí. ¿Qué sucede? Que la promesa de salvación que tenía, acuérdense, que se le había dado ese pacto de obra a Adán, eso tienen que entender eso, escuchar las prédicas anteriores. Ese pacto de obra que tenía es roto. O sea, el pacto sigue, escuche, el pacto sigue estando ahí. O sea, fue quebrantado nada más. Todo lo que pasa es que ahora no tiene los beneficios de vida que otorgaba, sino que... a ver un momento, porque lo voy a aceptar esta vez, pero ya no puedo estar aceptando cada rato. Se le habían caído. Quiero que entiendan esto. Se había roto, o sea, entonces, pero ya no tenía promesa de vida ese pacto. Pero ahora el pacto sigue estando. ¿Pero cómo? Quebrantado. Ahora lo que tiene el pacto ese fue que trae, ¿no? Maldición, por estar quebrantado. Espero que se entienda, porque esto es fácil. Si no saben esto, yo le podría decir que no saben el Evangelio directamente. Porque es el Evangelio explicado, vamos a decir, que ya lo explicamos muchas veces.
Adán se quiebra, ese pacto, entra la maldición, ¿y qué sucede? Bueno, de ahí en adelante vamos a decir el hombre queda sujeto bajo la maldición de la ley. ¿Qué sucede? Bueno, entra, si hasta ahí estuviera, todos estamos perdidos. Ahí entra el Señor, o sea, en esa salvación monergística, ¿y qué sucede? Empieza lo que fue la transacción federal o el pacto intratrinitario o ese pacto eterno, se quiere decir, de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Acerca de qué? De que lo iba a redimir. La redención ya empieza, es atemporal. ¿Sabe por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque en esa época, y escuche, quizás esto no es relevante, esto sucedía en esa época. Vamos a ver que en el día de hoy siguen cambiando el evangelio, presentan un evangelio que conforme al hombre, como que a ellos les gustan, y todas estas cosas que estamos viendo, si usted se pone a mirar hacia atrás y dice, caramba, antes de que existiera una célula, una molécula sobre la tierra, un polvito de tierra, ya Dios estaba en su mente concibiendo el Padre, Hijo y Espíritu Santo a quién iba a redimir cuando ni siquiera había sido creado el primer hombre. ¿Se da cuenta? Entonces decir de que el hombre, yo lo puedo conocer a mi manera, yo el Evangelio, no, nosotros no podemos crear nada. Fue desde que antes que existiera nada ya Dios decretó cómo iba a ser todo. Entonces es importante que refresquemos nuestras mentes con esto. Entonces esa transacción que se hizo, vamos a decir, en el estado eterno, y solamente eso, por medio a través de la gracia del pacto, vamos a decir que cuando Adán cayó toda la humanidad porque era el cabeza federal de esa época, ¿no? Entonces entró bajo la maldición. Y solo vamos a saber que ahora que Él promete, vamos a decir, que iba a venir el Señor Jesucristo. Ustedes saben que iba a cumplir ese pacto de obra, vamos a decir, que fue quebrantado con su vida y su muerte. Y el Padre se iba a agradar, iba a aceptar ese sacrificio. ¿Y qué sucede? Bueno, todos aquellos que crean en el Señor iban a ser salvos. Eso es un pequeño resumen más o menos de lo que estuvimos viendo. Es más amplio para poder entenderlo. Ahora, ¿cómo es esto? Yo voy a volver a la confesión de nuevo. El versículo 20 era... 20, sí, uno, habiendo quebrantado el pacto de obra, por el pecado habiéndose vuelto inútil para dar vida, ¿ve? Una vez que fue quebrantado, ya no pudo dar más vida. ¿Por qué? Porque lo quebrantó, ahora entró la maldición. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, agradó, dice el punto número 1, da la promesa. Escuche esto, escuche bien, es promesa, no es pacto de gracia ya inaugurado como dicen otros reformados. Porque después, no, ustedes conocen todo. No, que así como era antes se puede bautizar hoy. No, es promesa nada más. Promesa, siempre acuérdeselo, es promesa, creemos nosotros. Es una promesa, no es una revelación que se va dando. ¿A quién? A la simiente de la mujer, como medio para llamar al elegido. O sea, esa simiente, por supuesto, iba a venir el Señor Jesucristo. Y de ahí es que, por medio de él, cuando él cumpliera lo que el Padre le había encomendado, ¿qué sucede? Bueno, todo aquello que creemos en Él, en fe y en arrepentimiento, en la promesa, que la promesa estaba dada en la antigüedad. Ahora el Evangelio que nosotros anunciamos es el cumplimiento ya establecido, vamos a decir, el Evangelio es el cumplimiento de esto que estamos hablando ahora, que yo estoy tratando de explicar, de la historia de la redención. O sea, el Evangelio mismo estaba en la historia, atrás. Usted dice, no, el Evangelio ¿dónde está? Bueno, está en Mateo, Lucas, Juan, está ahí. No, el Evangelio ya sabe dónde empezó, en Génesis 3:15. La promesa, esto es conocido como protoevangelio, o primer evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso le dijo a Satanás el Señor. El Señor le dijo, y va a haber una enemistad. Amados, en el mundo hay una enemistad. Aunque vemos un siglo, podríamos decir paralelamente, aunque ustedes no lo vean, hay trigo y cizaña, hay personas que pertenecen al reino de Dios, y aunque usted no lo crea y se niegue, si una persona no está en Cristo, escuche, y esto mucho le duele, es simiente de Satanás. Y pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre tu simiente, la simiente de lo que vienen todos de ahí, de la caída de Satanás, porque Satanás, ¿qué simiente puso? Bueno, el pecado introdujo. Y la simiente suya. ¿Qué simiente quién? Señor Jesucristo. La simiente, todos los que estamos en Cristo, hay una enemistad. Y esto no significa estar peleando con las personas, pero sí siempre vemos que va a haber una enemistad. Usted no se puede sentar con un amigo, con un cónyuge, con un padre, con una hermana, con un hermano, con el marido, con su mujer, vamos a decir, y sin que haya un choque. ¿Por qué? Porque hay enemistad. Esta dice, te herirá la cabeza. Por supuesto que Cristo, él quiere matarlo en la cruz, pero no lo mata. Cristo le termina pisando la cabeza. Le pone bajo sus pies Cristo a él. Entonces es conocido como el protoevangelio, el primer mensaje. ¿De dónde sale esta, vamos a decir, esta buena noticia que empieza? Porque imagínense cómo Adán estaba, así y ahora, pero Dios le da una buena noticia, el primer evangelio. Entonces vemos el evangelio ya en la historia de la redención desde el huerto de Edén, de ahí nada más. Dios anuncia, y de alguna forma, aunque no estaba totalmente revelado, Dios anuncia que iba a enviar su Hijo amado. Y de ahí vamos a ver que después se va revelando y se va revelando. Veo como la mañana cuando va saliendo el sol, siempre digo el mismo chiste quemado, ¿no? Aquellos que se levantan temprano, ¿no? Porque lo que los demás, pero ustedes van a ver que empieza a salir de a poquito y los pajaritos empiezan a, no sé si lo vieron eso, es algo lindo. O mirarlo desde el mar, bueno, es algo es algo hermoso. Eso y el atardecer. Bueno, así empezó el protoevangelio. Empezó de a poco, así, a alumbrar hasta llegar después a la revelación plena, vamos a decir, cuando Cristo vino. Pero ya estaba. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque es importante el cumplimiento, o sea, del Evangelio, porque entender esto, porque si entendemos esto, o sea, desde Génesis en adelante, como Dios fue mostrando el Evangelio, nosotros no nos vamos a dejar engañar con otro mensaje de salvación, como Pablo dice a los Gálatas, que había otras personas que andaban predicando otro Evangelio. Entonces es importante, acuérdese, es una promesa, no es el pacto de gracia. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, escuche, a los pactos de la promesa. Una vez lo expliqué yo esto hace mucho. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces escuche, dice alejados, le voy a tratar de explicar rápido, alejados de los pactos de la promesa. Yo sé que está difícil, pero es importante que lo entienda. De los pactos de la promesa. Pacto, plural. Promesa, singular. ¿Por qué pactos? Aunque es un solo pacto, vamos a ver que eran varios pactos. El pacto de obra o el pacto o el acuerdo intertrinitario, vamos a decir, después la inauguración de este pacto que hace con Adán, que es quebrantado, y de ahí en adelante, bueno, empiezan los otros pactos que vemos, ¿no? Empieza el pacto con Abraham, el pacto abrámico, pacto creo que es... no, el pacto noético, abrámico, mosaico, davídico y bueno, después el nuevo pacto. Pero fíjese, pero dice promesa. ¿Por qué? Porque era una sola, la promesa era una, esa, y bueno, y se iba a lo largo de la historia de la redención, vimos que se iba revelando cada vez más y más y más y más. Es un pequeño resumen. Pero la promesa esta que Dios da, vamos a decir, de este mensaje de salvación, ustedes lo van a ver que a lo largo de todo, vamos a decir, de estos pactos, el Señor le había prometido que Él iba a ser su Dios a ellos, a su pueblo, y ellos iban a ser, ellos iban a ser el pueblo de Él. Y eso es. Ahora, ¿cómo podemos llegar a formar parte del nuevo pacto, o vamos a decir el pueblo de Dios? Y es por medio de conocer el Evangelio. Yo no puedo decir, creí así nomás. Yo no sé si puedo decir eso que me contaste, ¿viste? Yo voy a hacer salvo por esto, sin dar nombre. Pero, bueno, digo tu nombre. Bueno, mi esposa estaba predicando a alguien y alguien dijo, no iba a dar nombre, le dijo que era salvo porque se había bautizado.
Y por ahí hay muchas personas que creyeron que tomaron, sinceramente en su corazón, creen que son salvas por levantar su mano, dar una oportunidad a Cristo. Y bueno, ¿y qué sucede? Así muchos falsos predicadores han engañado a personas. Han engañado y personas andan caminando pensando de que de verdad es como comprar un ticket. Esas clases de predicadores, esas clases de pseudos, porque son pseudo pastores, hay un juicio que se avecina para ellos en el día del juicio final por haber engañado a esas personas. Por eso, amado, que nosotros debemos predicarles a ellos. Debemos ir con un corazón sincero a ellos, con espíritu de mansedumbre y decirles, no, no es así. La Biblia dice esto. Y esperar que Dios quizás les pueda salvar, no enojarnos con ellos, predicarles, es así, y llevarle el mensaje. Y entonces es importante que esta promesa estaba desde Génesis en adelante. Era así como se inaugura, podríamos decir, el Evangelio, en esta promesa, pero estaba la sustancia, vamos a decir, que fue revelada. Pero aunque estaba la sustancia que había sido revelada del Evangelio, eso era eficaz para que sean salvos, para que vengan en conversión a ellos y salvación todos los pecadores que querían. ¿Sabes por qué lo digo esto? Porque muchos dicen que ahora somos salvos por gracia, pero en el Antiguo Testamento eran salvos por obra. No es así. En esa época el Evangelio, aunque no estaba consumado, estaba la promesa o la sustancia del Evangelio, pero eso era eficaz. ¿Por qué? Todo aquel que creía, como Abraham o otros que creyeron, fueron salvos y fueron justificados. A ver si lo puedo explicar de otra forma que sí lo van a entender. Ellos miraban a aquel que iba a venir. Nosotros miramos al que ya vino. ¿Sí? Y ambos somos salvos, vamos a decir, por lo mismo que fueron salvos ellos, que eran por gracia, ¿no? Eso es, y así como se empezó esta inauguración del Evangelio, Dios mismo dándolo y mostrando, ustedes se acuerdan cómo matan a un animalito, si no los cubre, mostrando un poco de que nosotros interpretamos, entendemos ahora lo que iba a ser Cristo, cubrirlo a ellos. El hombre se quiso cubrir con hojitas, como con sus obras, y no pudo. El pecado hizo que se escondiera de Dios mismo, perdió la comunión que tenía con Dios, Adán. Entonces, Dios es ahí donde Él entra e inaugura, vamos a decir, el Evangelio, y se empezaron a salvar todos los que creyeron en esa revelación, vas a decir, que Dios estaba dando en ese momento. Y así también es como también vamos a ver que después Abraham también él es salvo. Entonces empieza esa promesa, o la primera revelación, el primer protoevangelio, que es conocido. Estaba la sustancia, acuérdense, del pacto. Esto es importante, lo voy a repetir de nuevo. Estaba la sustancia del pacto de gracia, pero solamente había sido revelado a todos los que creyeron, a aquellos santos que creyeron en esa promesa del Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? No, vamos a decir, no estaba inaugurado el nuevo pacto. Eso solamente, acuérdense, fue inaugurado con la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada. Eso vamos a decir lo que creemos nosotros. Solamente fue establecido, creo que es Hebreo 8:6, por ahí no me acuerdo bien el texto, pero creo que fue establecido solamente cuando Cristo lo cumple. En el antiguo pacto estaba en forma de promesa, pero era eficaz para todos aquellos que creyeran. ¿Sí? Esto es lo que nosotros conocemos como nuestro federalismo 1689. Otra teología pactual cree de otra cosa. Ustedes ya saben lo que puede traer eso dentro de la iglesia y esas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces esto es importante de entenderlo. El capítulo 7 que yo le nombré habla de eso, de que había una venida, que Dios había prometido un redentor futuro que iba a venir, y bueno, ellos de ahí en adelante empezaron a mirar al Cristo que
que estaba siendo anunciado. Ahí no estaba totalmente revelado. Ahora nosotros miramos hacia atrás. Acuérdense, creo que es Génesis 15:6, que dice que Abraham creyó y creo que fue justificado, dice el texto. 15:6. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Ese contado es imputado. ¿Ves cuando usted le pone una cuenta a aquellos que tienen en el banco y le ponen algo a cuenta, y ahí el dinero? Bueno, eso es imputado. Alguien le ha dado, algo le ha acreditado a su cuenta, que es la justicia de Cristo. Cuando Abraham cree, fíjese, a él también se le fue dado el Evangelio. Denme un segundo, a ver si lo voy a decir ahora por la duda que me lo vaya a olvidar. Por ahí me lo olvido, prefiero decirlo ahora. Creo que es en Gálatas, no lo tengo anotado, lo tengo en la memoria, pero es en Gálatas 3, el versículo 6, voy a leer. Escuche, ¿se está perdiendo? Le voy a ayudar a refrescar la memoria. ¿Cómo se inauguró el Evangelio? Lo vemos en Adán. Y ahora vamos a ver, fíjese, Pablo hace una hermenéutica explicando, o sea, esta promesa que se le había dado a Abraham en el capítulo número 3, versículo número 6. Gálatas 3:6. El pacto de Dios con Abraham. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El texto que leí, Génesis 15:6. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y escuche, y acá viene, escuche. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué es buena nueva? Muy bien, es el Evangelio, buenas noticias. ¿Ve lo que dice Pablo? Pablo dice, dio las buenas nuevas. Lo quiere parafrasear, le dio el Evangelio a Abraham. Entonces, ¿qué estamos viendo de este punto número 1? Bueno, es como que ya en el Antiguo Testamento usted puede ver esa promesa que estaba del Evangelio, que se la dio a Abraham, de antemano. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo fueron benditas las naciones, según Efesios 1:3? Por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Era Él el que iba a ser bendita, pero no solamente Israel, dice, todas las naciones iban a ser. ¿Cómo es? Como si aquellos que crean, como creyó a Abraham. Ustedes saben el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. ¿Qué promesa? Esa promesa que estaba como protoevangelio en el Antiguo Testamento. Voy a continuar. Entonces, este punto no es tan difícil de entenderlo. Entonces vemos, para cerrar el punto número 1 acá, que Adán y Eva, Abraham y todos los demás que vinieron, o sea, Adán y Eva creyendo el protoevangelio. Su fe, ¿cómo fue que Adán y Eva, vamos a decir, ustedes ven, acá no me da tiempo de hablarlo, pero ustedes saben que después Dios les revela eso, porque ustedes ven que Caín y Abel, que eso lo voy a tener que hablar cuando tenga que dar del servicio de adoración pública religiosa, lo que Dios demanda del hombre, como cómo quiere él ser adorado. Ese va a ser quizá un poquito más largo, pero vemos que Dios sí le había mostrado, porque Caín y Abel no trajeron eso porque se le ocurrió, sino que seguramente Dios le dijo a Adán cómo tenía que ser de ahí en adelante, ¿no? El trato diferente. Bueno. Pero de ahí en adelante vemos a Abraham y después vemos los demás, los tipos que estuvimos viendo en la confesión también, todo eso ya estaba el Evangelio, estaba la ley, estaba la gracia, ahí oculto, pero en sí estaba. No es que vamos a decir cómo en esa época ellos estaban luchando. Acuérdense, ellos estaban luchando en este punto de la confesión con estos deístas que decían, yo puedo creer a Dios como en mente, y se lo inventaban como el hombre ha inventado un Dios que él quiere adorar. Pero estamos viendo desde Génesis en adelante, y desde antes, vamos a decir, del principio de que sea inaugurado, no existía nada,
en ese pacto de redención intratrinitario, ya Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo al Hijo que iba a enviar. Entonces, tenemos que ver que la Biblia misma se interpreta a sí misma y vemos ahí. Ahora sí, creemos algo, que esto era un misterio. Efesios, capítulo 3, creo que. Capítulo 3, versículo. Voy a leer desde el 3. Voy a leer desde el 4, pero es el 5 el que quiero leer yo. Dice así. Voy a leer del 3. El 3. 3. Que por la revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Otra vez misterio. Y el 5, acá viene, otra vez. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos. Bueno, era un misterio. Estaba oculto esa administración que Dios tenía, pero Dios lo había revelado un poco. Estaba ahí de alguna forma oculta, dice Pablo. Pero voy a ir ahora a, creo que es Romanos capítulo 1, y a ver si está. El 1 y el 2 voy a hacer. Romanos 1 y 2. Escuche, dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y acá viene el versículo 2. Que, hablando de Dios, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, Entonces vemos que Dios había prometido. Pablo está diciendo, este evangelio no es mío, no me lo inventé, el hombre no puede crearse un Dios así como quiere. No, Dios mismo ya lo había prometido. Cristo mismo dice, en Lucas dice, los salmos, los profetas, todo eso habla de mí. Nosotros no podemos venir a la Biblia y reinterpretar la Biblia como queremos y decir, no, yo creo que así, cuando llegue el Señor o Dios, va a ver que yo no era tan malo. Ustedes ven desde Génesis en adelante y va a ver que Dios está desde la caída. Dios hizo eso y si Dios hubiera hecho, si Dios no hubiera tomado, si hubiera tomado a la ligera el pecado, dicho, mira Adán, recién te creé y lo que vos hiciste es una través. ¿Ves como esos padres que tienen hijos y su hijito es chiquito y dicen, ay, no te preocupes, ¿te lastimaste? Sí, bueno, a ver, te hiciste nada, en la manito una mitad, sana, colita de rana. Y lo tienen así, pues son chiquitos. ¿Sí? Bueno, para la próxima sabés que no puedes hacer acá, esto tú toqué mano, y sí, ¿sí? Dios no hizo eso. Dios no se lo tomó así el pecado. Él violó eso y a causa de eso entró el pecado, entró la muerte y automáticamente él, vamos a decir, su justicia fue quebrantada y su ley. Por eso que su Hijo amado vino y debemos entender lo que es el Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo padeció y sufrió en su vida. No lo podemos tomar a ligera. No, Dios va a entender, Dios no va a entender nada en ese sentido, como ellos creen. Porque fíjese que ahí automáticamente Adán fue sacado, fue destituido del paraíso, perdió ese gozo. Solamente en Cristo podemos estar restituidos de nuevo y colocados ahora de nuevo en la familia con el Señor. Y es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, podamos entender ese punto número 1 y vamos a pasar al punto número 2. Dice así. Lo cerré. Punto número 2. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Tampoco las obras de la creación o la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera en forma general u oscura. Mucho menos hacen que los hombres destituidos de la revelación de Él por la promesa o
evangelio sean capacitados así para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Bueno, esta promesa, esto podríamos ponerle que la necesidad del evangelio. O sea, nosotros, escuche, si quieren anotar puede poner la necesidad del evangelio, punto número 2. ¿Por qué la necesidad del evangelio? Porque Dios ha dado esa promesa. Ustedes están viendo que Dios dio una promesa. Es así. Ustedes no van a encontrar el evangelio como lo ven totalmente revelado, como predicaban en el Nuevo Testamento o como se predica ahora. Ustedes lo ven, vamos a decir que fue esa promesa de ahí. Pero esa promesa se revela, o sea, el punto número 2 dice así: esta promesa de Cristo de la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo la confesión acá? Que solamente podemos apropiarnos de esta promesa solamente por la palabra de Dios. O sea, ¿qué es esto? Bueno, sencilla palabra, lo voy a explicar con mis palabras para que se pueda entender. En esa época estaba diciendo que había algo incipiente que estaba surgiendo, que era el deísmo. ¿Qué es eso? Ya lo vimos, que ellos por medio de su mente, de su raciocinio, podían creer en Dios, inventárselo, creer que por medio de la creación podían llegar a conocer a Dios. La creación nos habla de Dios y los cielos muestran su majestad, su poder y su gloria, pero eso no es suficiente, amados, para que la persona sea salva. La creación puede solamente, no sirve para la salvación, la creación sirve para condenación, no para salvación. ¿Por qué lo digo? Porque sí revela que el Señor ha creado todas las cosas, su gloria, su poder, su majestad, todo se ve desplegado, su hermosura que ha hecho en cada cosa, pero eso no salva. Muestra de que hay un Dios. Entonces este punto nos toca que nosotros solamente, por eso que es importante, que lo digo hace años cuando el Señor me dio a comer esto, que es la Biblia. Después vinieron libros reformados y todas esas cosas que tuve que leer. Pero primero me acuerdo que cuando creo que me llegaste un Nuevo Testamento, chiquitito, me acuerdo una vida, eso la escribí y la comí como el profeta. Y después tuve a otra más y la gente me miró y dice: uy, escribís tu Biblia, me decía. Sí, y ahí la tengo, creo que escribió otras más también. Y ellos se molestaban, se asombraban, ¿no? Pero yo me acuerdo de las palabras de Spurgeon, que decía: aquel que tiene una Biblia destrozada es como decirle que sí, que tenías que... ¿No tenías que? No escucho más fuerte. ¿Lo leíste ayer? Sí, algo así dijo, ¿no? Una Biblia destrozada es posible que sea un alma que no está destrozada. Y ahí están todavía a veces la tengo yo. Pero es así, esa revelación no salva, amado. Fíjese, ya lo vimos, creo que en el capítulo número 1 y versículo número 1 de las Santas Escrituras, que estamos viendo, capítulo 1:1 de las Santas Escrituras, esta es la misma confesión, dice así, escuche: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por eso agradó al Señor en distinta época y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias
habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. ¿Ven? No, yo creo mi forma, Dios me dijo, Dios dejó todo lo que usted necesita para su salvación acá. Esto es lo que usted necesita. Este es el pan que Dios nos ha dejado para alimentarnos. Esta es el agua que nos calma a nosotros. Él no nos ha dejado así a la ciega. Entonces es importante que podamos entender cómo Dios quiere que le adore, cómo Dios dijo que el hombre puede ser salvo y lo ha dejado. Y ya vemos, cuando estudiamos un poco la historia de la iglesia, vemos cómo, fíjese por qué dice esa confesión, dice por qué, porque por la malicia de Satanás, del pecado y del mundo, ellos van a decir, ¿con que Dios dijo? No, no es así. Mira, Dios va a entender de que vos no es así. La malicia de Satanás ya empezó ¿desde dónde? Desde Génesis. Empezó cambiando, torciendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la perdición, vamos a decir, porque Él quiere la perdición del alma humana, la perdición del espíritu. Entonces, vieron esas personas, ustedes no vieron esas películas, yo soy medio viejo, pero en la época mía había unas películas y cuando estaba acorralado el lampón, el lampón se le decía, ¿no? El ladrón le dicen, ¿no? Y eso que no dije caco, porque eso es más viejo. Pero estaba acorralado y él ¿qué decía? ¿No se acuerdan? Él decía, voy a morir, pero me voy a llevar unos cuantos conmigo. Decía, ¿no? Satanás anda haciendo eso. Sabe que va al infierno, pero él no quiere ir solo. Sabe que van otros. Entonces es importante, amados, entender el mensaje de salvación que vemos a lo largo de toda la historia de la redención. Vemos que tiene un solo mensaje y apunta al Señor Jesucristo, que Él iba a venir a morir y a resucitar y estar sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y todo aquello que reconocemos, nuestros pecados, nuestras transgresiones, cuando vemos y miramos dentro de nosotros y decimos, miserable hombre de mí. ¿Por qué? ¿Por qué miserable hombre de mí? Yo no creo que ningún cristiano diga eso, es una condición antes. Pero gracias damos a Jesucristo, y empieza el capítulo 8, que nosotros nos reconocemos y vemos, ay de mí, como dijo Isaías, aléjate de mí, como dijo Pablo, soy un hombre pecador. Y entonces podemos verlo a Él y mirar la cruz, esa promesa y ese cumplimiento que ya lo tenemos ahora a nuestra disposición. Nos vamos al cielo y en la profundidad andando buscando a ver cómo podré ir, Señor, revélame, muéstrame. Ya está, lo hizo por su santa palabra. No está a la imaginación de usted, no es por obra. Dios nos ha revelado por su palabra. Es eso. No, el hombre no puede crearse un Dios a su forma de pensar. Y solamente por medio de la salvación que ha provisto en Cristo Jesús. Y acá dice solamente por la palabra de Dios. Y bueno, el otro ya lo vimos. El punto número 2 que dice, tampoco la obra de la creación o providencia de la naturaleza, vamos a decir, son suficientes. Porque no están de una forma, si está oscuro, eso no lo puede llegar a mostrar. Nos muestra que existe Dios, nada más. Bueno, solamente es que las personas son capacitadas o guiadas, vamos a decir, a Dios por medio del Evangelio. Acuérdense en Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20, que estuve dando otra vez en las cápsulas de Romanos, que dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a ellos por sus atributos invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo en las cosas que Él ha hecho, o lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. El hombre no tiene excusa en ese día, no hay excusa. Usted dirá, bueno, pero ¿y lo que no conocieron en el Evangelio? Ellos tienen la revelación natural. Tienen algo que conocemos como la conciencia. Él fue creado a la imagen de
de Dios. Entonces Romanos 2, 14 y 15, ¿qué dice? Que tiene su propia conciencia, tiene la creación. Ellos saben de que existe un Dios, saben que están mal, porque tienen su chip de alguna forma en su cerebro. Solo que ellos no quieren, no es por falta de información. No es así, bueno, pero porque negaron el Evangelio. Amado, hay muchos que no recibieron el Evangelio. No van a ser juzgados quizás por eso. ¿Por qué van a ser juzgados? Van a ser juzgados por sus pecados. Cuando yo le predico a alguien, nosotros no le estoy diciendo, aunque le tengo que mostrar su condición pecaminosa y del juicio, esas personas, hay muchos de ellos que uno no le puede estar a todo el mundo predicando. Yo lo que más puedo hacer, hablo un grupo, subimos prédica ahí, trato de alguna forma con lo que tengo de llevar el mensaje a otros lados, pero sé que no va a llegar a todos lados. Muchos van a quedar sin escuchar el Evangelio. Por eso hay otros ministros, hay otros hermanos, hay otros que me ayudan también en esta obra. Todos somos un equipo, pero no vamos a llegar a todo. ¿Significa entonces que ellos dicen, bueno, yo no lo escuché? No, amado, ellos van a ser juzgados por su pecado. Porque dentro de ellos tiene su conciencia, tiene la revelación. Entonces es importante que podamos entender eso, que la revelación general no salva, solamente la revelación escritural que Dios ha dejado, esa revelación, vamos a decir, escritural es la que salva. La revelación general solamente podríamos decir tapa la boca de las personas para que se cierren el día del juicio, que no tengan excusa nada más, solamente para eso, pero no salva esa revelación. Dice que son inexcusables estas personas. ¿Qué es eso? Bueno, sencillamente que no van a tener excusa. No hay. La Biblia dice, no hay excusa que puedas decir. Estás inexcusable. La persona es inexcusable. Entonces, solamente esta revelación general sirve para condenar. Nada más. Se me había caído una hoja. Voy a seguir avanzando. Vamos rápido, ¿no? Sí, ahí va. ¿Cómo? Sí, por el punto número 3 vamos. Punto número 3, no llegué a la hora todavía. Punto número 3. La revelación del Evangelio a los pecadores. Hecha en diversos tiempos y distintas partes, con la condición de promesas y preceptos para la obediencia requerida en cuanto a las naciones y personas a quienes concedido, es meramente por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna referida al buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por tanto, en todas las épocas la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en cuanto a su extensión o restricción, con gran variedad según el consejo de la voluntad de Dios. Es un poquito difícil de entenderlo, ¿no? Bueno, vamos a ir por el punto número 3. Este punto número 3, nosotros lo vimos, vamos a decir, en el capítulo número 9. Ahora voy a decir un poco sobre esto. El Evangelio, o sea, ustedes saben que se fue revelando progresivamente, cuando fue a Adán, fue a Abraham, después a Israel, y fue concluido solamente en el nuevo pacto o la nueva alianza que es en Jesucristo. Ya les dije que creo que es Hebreo 8, versículo 6.
Ahora quiero que entiendan algo. El hombre no puede venir a acudir al mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque el hombre está totalmente muerto en delito y pecado. Entonces, ¿qué sucede? Necesita, podríamos decir, de la intervención de Dios, que vamos a ver en el punto número 4. Pero en el punto número 3, creo que esto lo vimos en el capítulo número 9. Y los puntos, yo anoté el 3 y 4. Pero acá está, a ver. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda la capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Cuando Dios convierte a un pecador, dice el punto número 4 del capítulo 9, versículo punto 4, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia y lo libre de su servidumbre natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfectamente ni únicamente lo que es bueno, sino también quiere lo que es malo. Entonces vemos que el hombre no puede, vamos a decir, venir a Dios. O sea, Dios le entrega, vamos a decir, el Evangelio. O sea, nosotros le predicamos todo a las personas, pero no todos, vamos a decir, no todos creen a la revelación del Evangelio. Pero en el Antiguo Testamento, lo que está tocando este punto, yo quería aclarar eso antes, ¿viste? Para poder, ya que estamos hablando del Evangelio, pero esta revelación, vamos a decir que está ahí, lo que están sigue hablando lo que nosotros también vimos como la teología pactual. Empezó con vamos a decir, con el pacto de Adán, podríamos decir que pacto de obra que fue quebrantado, después todos los tipos y sombras que estuvimos viendo ahí progresivamente, el pacto con Noé, el pacto dicotómico con Abraham, el pacto mosaico, creo que la recapitulación del pacto de obras, no es del pacto de obras, pero es como se revela esa ley que estuvimos viendo, y el pacto davídico también. Todo eso progresivamente lo podemos ver, vamos a decir ahí, esta revelación del Evangelio de los pecadores. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que toca este punto número 3 sería así, que fue hecha en diferentes tiempos y en diferentes lugares, se fue haciendo así esta revelación, o como que había dicho, esta sustancia del Evangelio que era suficiente para ser salvo, fue hecho en diversos lugares, diferentes tiempos, pero era la promesa, vamos a decir, de que iba a venir el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que requería? Bueno, que las personas creyeran. Ahora, por supuesto, no estaba totalmente revelado. Vemos ahí, había tipos en el Antiguo Testamento, ya lo vimos, los sacrificios y todo eso que apuntaba al antitipo que era Cristo. Entonces, ¿qué podemos entender? Que a pesar de eso, en todas estas épocas y diferentes, Dios reveló el Evangelio. O sea, estaba la revelación o la predicación del Evangelio. Dios no es que, vamos a decir, empieza ahora, sino que eso ya empezó desde atrás. Así lo estableció según su consejo, su soberanía. Por eso que es importante para nosotros también en esta época estar llevando este mensaje que ya ha sido inaugurado, esta buena noticia del Señor Jesucristo, que en Cristo hay perdón de pecado. Vemos que el Señor mismo, Él empieza después de la caída, eso inaugura con el protoevangelio. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, de que debemos llevar el mensaje de salvación. Las personas no pueden entender el Evangelio porque están muertas en delito y pecado. Las personas, como vemos acá, estaban luchando con un deísmo
y creen que pueden buscar a Dios. En sencillas palabras, ellos creen sinceramente porque Satanás les cegó el entendimiento, o sea, le tapó, creo que dice 2 Corintios 4, versículo 4 al 6, y creen que es así. Tienen, incluso algunos ya tienen celo, hacen cosas, pero no conforme a ciencia. Y es importante advertirles a estas personas sobre eso. Vamos a pasar para el número 4. ¿Vio que iba a durar poco? Hay sermones que duran 2 horas y otros que duran menos. Y este punto número 4 dice así. Aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, sin embargo, para los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, o ser vivificados o regenerados, es además necesaria una obra eficaz e invencible del Espíritu Santo en toda el alma, con el fin de producir en ello una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Escuche, ¿cómo salva Dios a aquellos que el Padre que le dio al Hijo? Acuérdense, en la salvación está la triunidad, o la Trinidad, si quiere decirle. En la salvación, entonces quizás vemos a Cristo, pero en la salvación está el Padre, está el Hijo, y escuche, y está el Espíritu Santo. Que nosotros, muchos se nos acusa a los bautistas, vamos a decir, nosotros los particulares, si quiere decirle reformados, o creo que predicamos también el mensaje de la doctrina de la gracia, que no tenemos el Espíritu, que no creemos en el Espíritu Santo. Y no es así, amados. Nosotros creemos firmemente en el Espíritu Santo. Ahora creemos en el Espíritu Santo. No creemos en el Espíritu ese de cándara, y salto y danzo y muevo las manos y hago de todas cosas así. Y hago y te tiro para atrás, me saco el saco ahora y le pego un sacazo al otro y le pego un puño y todas esas cosas que ustedes ven, esos shows que vamos a decir están de alguna forma ofendiendo, vamos a decir, el ministerio del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el verdadero Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un ministerio ahora. Nosotros creemos varias cosas. Creo que la materia del Espíritu Santo, yo firmemente. Pero creo en el Espíritu Santo. Creo que es pneumatología la doctrina. Pero ¿qué sucede? El Espíritu Santo toma de las Escrituras. Fíjese, Dios opera en la salvación por medio de las Escrituras, pero por medio del Espíritu Santo también. Por eso que nosotros predicamos el Evangelio, es necesario que yo tengo mi función nada más, yo fuera de eso no puedo hacer nada. Nada que esto, ¿qué es esto? Tengo esto, se me dio esto a mí, la espada del Espíritu, y predicar la palabra, como Pablo decía, cuando estaba en el tribunal, le hablaba del juicio, del arrepentimiento y todo, creo que a Félix, dice, por poco me convences, Pablo. Pablo no creo que estaba tratando de convencerlo en su fuerza, él estaba haciendo su mensaje. El Espíritu Santo dice que él le da convicción de pecado. El Espíritu Santo dice como una espada de doble filo que entra dentro de la mente y del corazón, le hace ver la suciedad a la persona, le ilumina para que esa persona pueda ver. El Espíritu Santo nosotros que creemos, el Espíritu Santo el que regenera, el Espíritu Santo el que da conversión antes de la regeneración, el Espíritu Santo hace que después que la persona sea salva empieza un camino de lo que es la santificación, el Espíritu Santo el que aplica la redención de Cristo, el Espíritu Santo va a hacer que lleguemos hasta el final.
pero creemos en el Espíritu Santo. No le creemos en el espíritu de la risa loca y el espíritu que desciende todos los domingos, le tirás besitos, para que viene el Espíritu Santo y se va el domingo de nuevo y vuelve el otro domingo. No es así, ¿no? El Espíritu Santo vino una vez, nos selló y puso la imagen del Señor adentro de nosotros. Nos bautizó. Dice, ¿no creen en el bautismo? Yo creo en el bautismo. ¿Cómo? Dice, sí, yo creo, pero en el verdadero bautismo. No el bautismo de lengua, eso. Yo creo que fui injertado, fui introducido. Me bautizó significa, me sumergió en Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive. Y no es que dejo de ser yo sigo siendo yo. O sea, yo, mi personalidad. Pero Él empieza, Él vino a habitar, vino a tabernaculizar dentro de nosotros. Creemos en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo. Ninguna unción rara que ven, desciende, dame una unción fresquita, dame la oleada del milagro, vení a recibir la... No, nada de esas cosas. Yo sé que es soberano y si quiere sanar puede sanar y hacer milagros. No quiero hablar de continuismo, del cesacionismo. Creo en el Espíritu Santo. Creo que ciertas cosas cesaron, pero creo que Él es poderoso si quiere para hacer lo que Él quiere. Pero Él tiene un ministerio. Y el ministerio Él viene a aplicar esa redención que Cristo ha hecho. ¿Qué toca este punto que estamos viendo el número 4 acá? Que nosotros, el Espíritu Santo tiene un ministerio, Él está trabajando, está activo ahora. Entonces, nosotros creemos, vamos a decir que tenemos este medio externo, que es las Escrituras, que Dios nos ha dejado. Pero, ¿qué sucede? Para que los hombres puedan nacer, porque los hombres están muertos en delitos y pecados, no pueden, es necesaria una obra eficaz. Una obra que algunos es conocido como irresistible, que a algunos no les gusta eso. Como dice, ay, yo no me puedo resistir. Amado, las Escrituras dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Si el Espíritu Santo no opera adentro de él, no le da el principio de vida adentro de él, una nueva vida espiritual, usted, como yo, y usted que está escuchando, hubiera seguido en su estilo de vida que estaba antes. Póngase a mirar, ¿qué estaba haciendo hace un año? 2, 3, 5, 10. Imagínese dónde estaba. Yendo directamente a una condenación. ¿Usted cree que fue salvo porque Dios vio algo bueno en usted? No sé usted. Pero podría decir como Pablo, soy el primero de los pecadores. Todo cristiano reconoce eso, porque se mira a sí mismo, mira la ley de Dios, ve la santidad de Dios y baja su cabeza. Y puede decir, solideo gloria. La gloria sea a Él. El Espíritu Santo vino, hizo un llamamiento eficaz. El Espíritu Santo no vino a decirle, ¿quieres aceptar a Cristo? Por favor. No vino a hacer eso el Espíritu Santo. Él irrumpió dentro mío y rompió las cadenas y me liberó mi mente y mi voluntad. Y mis ojos se cayeron las escamas y pude ver a Cristo. ¿Por qué digo esto, amado? Porque el verdadero evangelio le da la gloria a Dios. Muestra que de verdad dentro de nosotros no hay nada, nos hace ser agradecidos. Y por eso que buscamos llevar este mensaje a otras personas que se molestan quizá con nosotros. Tenemos que verlo como que están muertos, que están atrapados. El amor tiene que sobreponerse. Así como Cristo nos amó, cuando nosotros éramos rebeldes, hijos de ira, no queríamos saber nada. Imagínense. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo darle vida, no le puedo hacer nacer. Como Nicodemo preguntaba, ¿cómo puede? La única forma es que el Espíritu Santo haga eso. Del capítulo número 10, no sé si se acuerda,
tocamos el llamamiento eficaz. Voy a tocar solamente un punto nada más. Punto número 1. Esto como visión general del llamamiento. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y de muerte que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Cristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándole el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades por su poder omnipotente y introduciéndole a lo que es bueno, llevándoles eficazmente a Cristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de hacerlo. Esto es maravilloso. ¿Cómo hace? ¿Cómo opera? ¿Cómo salva? Fíjese, Él los ha predestinado para darle vida. ¿Cómo lo hizo? En su tiempo señalado. ¿Cuántas veces le ha predicado? ¿Cuántas veces le he predicado yo personal? Y no pasaba nada. Pero llegado el tiempo, el minuto y el segundo que Dios dijo ahora es, la persona abre el ojo. ¿Por qué? Porque se llegó el tiempo, como Cristo también cuando fue anunciado en ese protoevangelio, dice Gálatas 4:4 que llegado el tiempo y el cumplimiento, Dios envió a su Hijo amado. No fue un minuto antes ni un minuto después. En el tiempo señalado llegó. Y así también dice que Dios tenía un tiempo señalado para ir. Usted no podía ser salvo. Dice, levanto mi mano. No, yo siempre digo el mismo ejemplo. El 11 de febrero del año 1972 a las 17:45, yo no dije, qué lindo día para venir acá. No sucedió así. No, yo no decidí mi día de nacer. Así el cristiano no decide cuándo va a nacer. Es el Padre que envía y pone su semilla y concibe, y viene el Espíritu Santo y da vida. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace por esto, por la palabra. No lo hace poniendo musiquita, así, poneme la musiquita de fondo. Y empieza a tocar el hombre con la guitarrita, así. Entonces él empieza a llamar y manda unas personas así, que no sé cómo se llaman esos, los mujeres, y que están así y crea un clima para que la persona, el Espíritu Santo me dice que hay 2 todavía que faltan que vengan, y no utilizamos estratagemas, hermano. Yo no necesito hacer nada de esas cosas. Creo que ayer había puesto en mi Facebook una cosa del doctor Martin Longchamp, me pareció linda. Decía algo así, no me lo acuerdo bien, pero decía como que él predicaba y él no hacía llamamiento al altar, nada de esas cosas, como Spurgeon. Y una persona que estaba afuera, estaba así, el doctor Longchamp le estaba despidiendo a todos los miembros, y un hombre se le paró y dice, si usted hubiera hecho el llamado, yo por seguro me hubiera entregado a Cristo. Dice, le dijo así como, ¿la leíste? ¿No? Y después creo que le dijo eso el otro domingo. Y le dijo él, digo, ¿y usted sigue teniendo esa predisposición en su corazón como el otro domingo? Y le dijo, no, ya no. Entonces usted no tenía esa intención hacia dentro del corazón. Porque no se trata de un sentimiento, no se trata, ¿sabe por qué? Porque no se trata de una predisposición, de yo creer, de crear algo, lo que sea. No hay estratagemas, acá estrategias. ¿Cuánto nos digo yo? ¿Cuántas veces han venido gente acá y miran el lugar? No les importa el mensaje de salvación, les importa el lugar a ellos. Y eso es lo que la gente a veces mira. Pero ¿qué sucede? Por eso que yo no estoy interesado en crear nada, yo presento el Evangelio como es
el mensaje que Cristo dijo. Cristo murió, Cristo resucitó al tercer día, y nosotros debemos creer en eso, creer que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora el Espíritu Santo hará su obra dentro de ellos y los regenerará. ¿Qué lo hace? Lo saca del pecado, de muerte, y se da parte de la confesión, por medio de esto de un regalo. ¿Cómo hace? Bueno, ilumina la mente. ¿Sabe por qué ilumina la mente? Porque 2 Corintios, lo voy a leer. Capítulo 4, este es un texto que me lo aprendí hace muchísimo tiempo. Creo que leí un libro que se llamaba Remedios Preciosos con las artimañas de Satanás. Fue un librazo. Todavía lo tengo, capaz que un día lo lea para subirlo. Pero es 2 Corintios, si no me equivoco, capítulo 4, versículo 4, no sé, escuche. Con minúscula, hablando de Satanás, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, que es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si el Espíritu Santo no ilumina, por eso nosotros somos luz. Luz cuando llevamos la palabra, tu palabra es lumbrera. La palabra ilumina la mente de la persona. La persona, si usted está en la oscuridad, no puede ver. Una persona que nació en la oscuridad nunca está acostumbrada a estar en la oscuridad. Nunca vio. Ahora cuando se prende la luz, te ve las cosas así, como me sucedió a mí. Yo me acuerdo siempre de esa palabra, no sé por qué dije, ¿qué hago acá? Dije yo. Me vi en el barro. Yo me acuerdo que en mi mente, no me lo pregunte, es como que me hubiera levantado de estar muerto hace siglos. Y me hacía así, en mi mente. Volvemos a la vida. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué estás diciendo esto, Daniel? Porque yo no creo en el Evangelio, aunque le duela y sea una piedrita en el zapato a muchos. No creo en el Evangelio de decisión regeneracional. No creo en el Evangelio que yo acepto. No creo, y aunque le moleste a muchos, en el Evangelio arminiano. No lo creo. Eso es negar la obra del Espíritu Santo. Decir que yo tengo la capacidad de creer. Yo tengo la capacidad de decir, me sentaré a la diestra. Dice, ¿cómo dices? Yo no lo dije. Esto es orgullo, no es humildad. Porque solamente por el medio del Espíritu Santo que podemos estar sentados en los lugares celestiales. Él es que nos sienta en los lugares celestiales junto con Cristo. Y el hombre dice, yo tengo la voluntad de sentarme ahí. ¿Le suena conocida esas palabras? No, nunca lo vio así, ¿no? Es orgullo. Pero es decir, yo puedo estar sentado, yo por mi decisión puedo ir. No, no es así. Es Dios que nos hace estar ahí por medio del Espíritu Santo. Y Él está activo. Entonces debemos reconocer que Él vino a glorificar al Señor Jesucristo por medio del Evangelio, que nosotros hacemos eso. Y es importante que podamos entender este punto número 4, nos habla de eso, este llamamiento eficaz, que solamente por la libre gracia de Dios que lo hace. El poder que va hacia el instrumento, vamos a decir, es el Evangelio. Usted cuando predica, usted puede decir, yo podría hacer eso, sí, predíquele. Es porque fue salvo por un laico que no sabía mucho predicar y lo vio así y le dijo, joven, y le acuerda la historia a usted, que él era un miserable y siempre serás un miserable. Y ella se acuerda que le nombra a Isaías, Merátame. ¿Usted cree que le dio un gran sermón elocuente, una predicación ahí exegética, con una alta teología? Soltó un texto y el Espíritu Santo agarró ese texto, la palabra de Dios, y usted sabe después lo que pasó con ese muchacho. Predique el Evangelio, como tenga un tratado, muéstrele, si quiere invítelo a ir al grupo. El Espíritu Santo hará el resto. No crea que yo no conozco esto, no sé mucho.
Predique un texto, téngase dos, anótese algo. Y el Espíritu Santo, téngalo por seguro que si esa persona, el Señor le ha llamado, eficazmente el Espíritu Santo va a aplicar la obra de redención sobre esas personas. Voy a terminar con este texto. Voy a leer dos textos. Uno es este. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es decir, no solamente por palabra, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de Dios. Entonces, es el poder del Espíritu Santo que él agarra la palabra. ¿Qué es el Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usted si va a querer predicar en su fuerza, no hay poder. Dice que es poder de Dios. Dios regenera a la persona. En el principio estaba todo oscuro y Dios trajo la luz. La mente de la persona está en oscuridad. Dios le ilumina. Y así como creó en el principio todas las cosas, así Él es poderoso para crear una nueva criatura en Cristo Jesús. Para que pueda participar de ese estado eterno cuando Él decida descender acá y estemos todos juntamente con Él. Póngase y siéntese en eso. Deje de centrarse en estas cosas. Estas cosas van a terminar y a culminar. ¿Sabe qué digo yo? A veces cuando oro solo digo, muchos quizás dicen, Padre, llévame, que no aguanto más. Pero ¿sabe qué digo yo? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Usted se preguntará qué digo. Todavía no me lleves, le digo. Hay mucho trabajo para hacer. Y no veo hombres. No veo hombres. Muchos son cristianos, pero no se han rendido completamente al Señor. Las cosas que les son lícitas a veces le roban el tiempo. Y las cosas de verdad que nosotros tenemos que hacer para el que el Señor nos llamó, si usted entendiera el amor que Él ha derramado, usted no perdería el tiempo. El tiempo se va acabando. Vamos a un encuentro seguro. A todos tenemos que pasar por las aguas. Nadie se va a escapar como pasó con Bunyan y Esperanzado. Y tenían que pasar y vamos a pasar por esa muerte. Espero que esté preparado usted y esté alistado para ese día, para encontrarse con su Señor. Quizá usted sea salvo. Qué feo va a ser para verlo al Señor cara a cara, como cantamos recién, que sea cara a cara, pero ver. Y cuando lo vea, usted así como Pedro, y baja la mirada, téngalo por seguro que es salvo. Si usted cree o no, la recompensa es otra cosa. Pero qué feo va a ser decir, Señor, podía haber vivido más tiempo para usted, pero decidí invertirla en estas cosas de acá. Y usted quizás es salvo, pero no se olvide que estas cosas que usted está ahora, que Dios nos ha dado, son buenas. Pero muchas de estas cosas van a ser pasadas por fuego, amados. Voy a cerrar con un texto, creo que es Tito 3:5. Dice así,
¿Por cuánto? Bueno, lo leeré desde el 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros lo hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, justificado por su gracia. Bueno, ¿ve? El Espíritu Santo que hizo el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces vemos en este punto número 4, si quiere ponerle un título, es la obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, muestra este punto, es el Espíritu Santo que Él va a operar en la mente o en el corazón de la persona, lo que yo estoy hablando, o lo que estoy diciendo, pero acuérdese, siempre tenga la palabra, porque Él fuera de esto no opera. Acá no existe cosa, el Señor va a poner algo en mi boca, no, la palabra es la que tiene poder, la palabra es la que da vida. Mi palabra son espíritu y vida. Vamos a ver. Amado Padre, Señor, estamos frente al trono de la gracia, Señor, para estar orando. Estamos agradecidos, Señor, porque usted, Señor, nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delito y pecado, Señor, cuando nuestra boca era como un sepulcro, Señor, que se abría y salía pudredumbre. Nuestra boca, Señor, era como una lengua de serpiente, Señor. Todo lo que hacíamos y todo lo que pensábamos, Señor, era para las obras de la carne, Señor. Y éramos unos hijos de desobediencia, Señor. Pero usted un día nos plació, Señor, darnos vida y nos despertamos y dijimos, ¿qué hago acá? Volveré con mi Padre. Señor, y usted nos estaba esperando, Señor, ahí. Le agradecemos, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nosotros, Señor. Le pedimos que podamos llevar ese evangelio a aquellos que tienen parientes, Señor, o los que tienen amigos, Señor, o cualquiera persona que sabemos que está muerta en delito y pecado, Señor. Gracias, Señor, porque nunca me olvido quién era. Aquel que hace un tiempo vino a vivir a este lugar, Señor. Y esa persona, Señor, a veces me acuerdo de él, cómo quedó ahí en esa cruz muerto, Señor, y me levanté yo, Señor, en vida nueva. Así que le agradezco, Señor, porque sé que la obra es 100% de usted, Señor. Gracias, le agradezco, Señor, por este servicio, a todos los que estuvieron, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén. Sí.